Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En este caso vamos a ver por qué la siguiente parada de Bitcoin está por debajo de los $100.000 y además vamos a explicar o vamos a comentar cuál es la zona en la que puede rebotar. Además comentaremos una altcoin que en caso que rebote Bitcoin va a tener o va a dar una rentabilidad mucho mayor. Además todo esto lo vamos a ver como siempre a través de datos. Quédate porque no te vas a arrepentir. Vamos a comenzar por Bitcoin, ¿vale? Después pasaremos a Ethereum y comentaremos también esa altcoin que tiene una probabilidad alta de darnos un rebote interesante y que podemos aprovechar. Vamos a comentar también ETFs y el mapa de liquidaciones actuales para ver qué puntos son actualmente aquellos en los que podemos ver un rebote más interesante, ¿no? Que se pueden liquidar más largos en este caso y que por tanto nos puede dar una mayor probabilidad de limpieza en el mercado y de ver un rebote. En este caso el gráfico de Bitcoin creo que es bastante claro, ¿no? Ahora mismo lo tenemos dividido en varias zonas. Al final esto de aquí no es más que el rango en el que nos estamos moviendo, este rango que va desde desde el anterior mínimo que se creó en los en los 98.000 más o menos, hasta el último máximo que se creó en los 124. Lógicamente aquí tuvimos un máximo mayor a los 126.000, pero en mi estrategia no cuenta, ¿vale? Y lo que tenemos aquí es una toma de liquidez, es decir, el precio subió o rompió esta zona. Sin embargo, lo hizo solamente, si ampliamos, lo hizo solamente con la mecha, ¿vale? El cuerpo acabó cerrando por debajo, lo que dio pie a tener una liquidación, unas liquidaciones importantes, como vimos el 10 de octubre, y sobre todo unas caídas que a día de hoy ya son acumulan casi más del 20%, llegaron a acumular hasta mínimos y estamos actualmente en torno al 18%. Lo importante de esto es que, parece que la siguiente parada que tenemos aquí, lo confirmaremos ahora con los datos on-chain, es que la siguiente parada son en torno por debajo de los 100.000, en torno a los 98.000 y 95.000. ¿Por qué? Bueno, pues si nos fijamos aquí justamente, sería en este caso 1, 2, 3, sería la cuarta vez que tocamos con esta línea, en esta línea de tendencia bajista, ¿vale? Además creo que estamos todos de acuerdo que actualmente, aunque sea una consolidación o una mini tendencia bajista, el gráfico no está actualmente alcista, ¿vale? Tenemos esta toma de liquidez aquí, esta otra toma de liquidez aquí, esta otra toma de liquidez en este caso en temporalidad diaria y del máximo anterior, justamente como podemos ver aquí. Vamos a marcarlo para que se vea mejor, fijaros aquí, ¿vale? Entonces lo que podemos ver actualmente es justamente como la siguiente parada, por lógica, sería justamente toda esta liquidez que se está generando aquí, ¿vale? Fijaros como hemos tenido bastantes rechazos ya a la zona de los 100.000, justamente está aguantando bastante bien este soporte. Sin embargo, esto lo que al final acaba generando, como digo que veremos después, es que mucha gente se apalanque por estas zonas, abra largos pensando que no se va a romper, y sin embargo lo más habitual suele ser que acabe rompiéndolo y veamos pues justamente cómo este mínimo aquí se quiebra de manera temporal, y veremos si después lo que tenemos es pues justamente una recuperación en caso de que tengamos una ruptura, ¿vale? Un quiebre de la zona de los 98 para llegar a los 95, 96 y después ver, lo importante sería ver que sobre todo el cierre semanal, si el diario mucho mejor, pero el cierre semanal es por encima, ¿vale? Tenemos aquí un cierre que nos deja una vela, pues como podemos ver, fijaros aquí, ¿vale? Vamos a eliminar esto de aquí. Fijaros cómo aquí, por ejemplo, tuvimos que el gráfico, en este caso el gráfico semanal, cerró por encima de esta última mecha y nos dejó una toma de liquidez. Sin embargo, no fue suficiente, ya que al final, tenemos todavía más liquidez en esta zona y habrá que esperar a ver cómo reacciona. Por tanto, la previsión es que vayamos a ver estas zonas de aquí. Sin embargo, vamos a ver cómo pueden reaccionar, porque hay tokens, bajo mi punto de vista, que están en una zona. Se han deprimido mucho, están muy deprimidos muy castigados, mejor dicho, por el momento de mercado, ¿vale? Además han cambiado algo en cuanto al diseño de su token economía y que por tanto pueden dar un rebote, ¿vale? Ahora bien, vamos a comentar a, nuestro ojito derecho, ¿no? Ethereum, que lleva ya en rango no sé cuántos días, creo que más de 1.400 o 1.500 días, y la realidad es que hay poco que decir en este aspecto. Lo que debería haber mantenido era la zona de los 4.000, ¿vale? Que como si nos fijamos aquí, rebotó bastantes veces, incluso llegó a perforarla llegando este día, la semana del 10 de octubre, llegó hasta los 1.500, pero rechazó con bastante intensidad y acabó cerrando la semana por encima de los 4.000, lo cual parecía que tras esto y el reset de los funding rate y del apalancamiento podíamos ver nuevos máximos, y sin embargo hemos vuelto a caer. Lo dicho, creo que hay que... Yo en este caso no lo opero, no lo toco, no me gusta operar tokens o activos sin ningún tipo de momentum, y en este caso es justamente lo que nos está indicando Ethereum, ¿no? Buen rechazo en esta zona aquí, pero ya son unos cuantos en el que parece que rechaza una zona y acaba haciendo un nuevo mínimo inferior, ¿vale? Creo que en caso de ver una ruptura, en este caso con cuerpo, ¿vale? Con el cuerpo de la vela en el gráfico semanal por debajo
ya sí que se confirmaría que nos vamos a quedar en el rango durante bastante más tiempo, lo cual tampoco sería positivo para las altcoins, pero sí que creo que estamos viendo un cambio de paradigma bastante interesante. Sí que se está por primera vez, creo que el mercado está por primera vez dando prioridad y otorgando más capital o colocando mayor capital en aquellos tokens que son buenos tokens o que son tokens invertibles, en el aspecto de que generan revenue, ese revenue después lo utilizan para recomprar parte del supply que hay, ¿vale? Es una manera de al final darle a los holders algún tipo de derecho, aunque no directamente, pero de decirles directamente, oye, me importa el token y comparte el beneficio del revenue, mejor dicho, que genero, voy a recomprar el token, y de esta manera al final te estoy dando una especie de dividendo encubierto, ¿no? Lógicamente no es un dividendo per se, pero es la analogía que podemos utilizar. Y justamente esto Ethereum pues no lo hace, ¿no? Creo que al final es un muy buen proyecto, pero el token no sabe capturar este valor del proyecto. Ahora bien, ¿cuál es vamos a dejar el último proyecto que considero importante para el final, ¿vale? Lo dicho, quería decir también que si no estás suscrito, por favor, suscríbete, activa la campana. Voy a estar subiendo vídeos durante todos estos meses para intentar traer un poco de claridad al mercado, y todo tu apoyo, pues siempre es bienvenido, ¿no? Vamos a comentar ahora algo muy importante, que son los ETFs, ¿vale? Para ver si efectivamente esto que estamos comentando, una pequeña consolidación bajista, pero acumulación, es así, o sin embargo lo que estamos viendo, lo que podemos ver es una distribución, ¿no? Vamos a ello. Bueno, como podemos ver aquí, justamente tenemos lo que sería el gráfico mensual de las entradas, de los flujos netos de capital en los ETFs, ¿vale? Creo que el panorama es bastante, nos dice bastante hacia dónde nos podemos dirigir o lo que está sucediendo, ¿no? Al final, si lo ponemos mejor en flow to market cap, ¿no? En acumulativo, vemos que actualmente tenemos que han entrado 61 billones de dólares americanos a través de los ETFs de Bitcoin, casi, más de 14 billions en Ethereum y en torno a 600 millones en Solana, ¿no? Creo que al final es bastante clarificador el momento que tenemos y cómo está fluyendo el capital institucional hacia estos activos, ¿no? Creo que hay poco más que decir. Ahora bien, en el gráfico mensual, en octubre tuvimos unas entradas de casi 3,5 billions, lo cual es bastante positivo. A recalcar, fijaros cómo el gráfico, en Solana ha empezado a despuntar por aquí. De hecho, el anterior mes fueron 282 millones, que si lo ponemos en comparativa, Ethereum el mes de septiembre, ¿vale? Sí, fueron 285. Estamos hablando de que Solana, a través de la aprobación del ETF de Bitwise, que permite el staking del en torno al 7%, está empezando a ver bastantes inflows positivos, lo cual creo que hay que seguir bastante de cerca, ¿vale? Ahora bien, lo que sería, si nos vamos al gráfico diario, lo que llevamos desde en noviembre, estamos en torno a casi 1 billón de salidas netas en cuanto a Bitcoin se refiere, ¿vale? Por tanto, habrá que ver si esto se acaba revirtiendo, y ojalá que así sea, para que podamos confirmar efectivamente que mientras el precio cae, consolida, las instituciones, a través de los ETF, los family office, fondos de pensiones, etcétera, siguen comprando, ¿no? Ahora bien, vamos a ver, porque creo que el mapa de liquidaciones deja bastante claro hacia dónde nos podemos dirigir, ¿vale? Bueno, aquí tenemos este mapa de liquidaciones, ¿vale? Lo estamos viendo en CoinGlass y creo que es bastante directo en cuanto a lo que nos puede decir, ¿no? Vemos que esto sería el lado largo, ¿vale? Es decir, si el precio sube, ¿cuánto habría acumulado en liquidaciones? Vemos que en la zona de 104.000 en la zona entre 104.000 y 105.000 hay liquidaciones, y si vamos hasta la zona de los 106.000, casi 107.000, también tenemos alguna que otra liquidación. Sin embargo, como veis aquí, hay mucho más acumulado, ¿vale? Actualmente estamos hablando de que en torno a los $100.000, sí, en la zona de $100.000 justamente tenemos en torno a 1,4 billions acumulados. Si nos vamos hasta la zona de los 99, más o menos, tenemos casi 2 billones acumulados de posiciones largas que se pueden llegar a liquidar. Por tanto, creo que al final esa es la siguiente zona que podemos ver, ¿vale? Es una forma, este mapa de liquidaciones es una forma bastante gráfica de poder observar hacia dónde se puede dirigir el precio en el corto plazo, ¿no? Por lo menos en el corto plazo, ya que al final, en cuanto el precio reacciona a esas zonas, lo que suele pasar es que si efectivamente estamos en una tendencia alcista, que esto es lo que quiero recalcar, es que el precio toma esa liquidez y después rebota. En caso de que no sea así, ¿vale? Y que lo que tengamos sea una perforación de nivel clave como los 100.000, 98.000 y el precio no rebota ni en el gráfico diario ni en el semanal, tendríamos que revaluar el escenario y ver hacia dónde nos podemos dirigir, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar ahora lo que sería la altcoin, que para mí, bajo mi punto de vista, es la que mejor se puede comportar en caso de que tengamos un rebote. Y lo que también os voy a comentar es que estamos ahora justamente regalando, en caso de que vayáis a la página web de Medusa Capital, os va a aparecer directamente un pop-up en el que vais a poder, simplemente rellenando vuestro nombre y 2 datos más, vais a poder obtener un vídeo en el que vais a entender cómo funcionan las tomas de liquidez, que bajo mi punto de vista es el mejor patrón actualmente para entender
entender lo que es el mercado y sobre todo para conseguir detectar suelos y techos en el mercado, ¿eh? Así que por tanto, id a verlo y vamos a comentar ahora el siguiente caso de posible altcoin que va a tener un rendimiento mucho mejor que el resto del mercado. Bueno, pues el token del que vamos a hablar ahora es el token de Ethereum Finance, ¿vale? EtherFi, y en este caso, aunque he sido muy crítico y de hecho os voy a dejar en los comentarios un artículo que escribí hace poco como un buen proyecto podía estar devastado simplemente porque el diseño de su token economía era completamente extractiva, y era el caso de EtherFi, podéis entender por qué justamente tenemos que evitar este tipo de tokens. Sin embargo, hace escasos días aprobaron una recompra o un programa de recompra de acciones por valor de 50 millones de tokens, ¿vale? Y si os fijáis justamente, a nivel gráfico tenemos que el precio se ha movido durante ya varios meses. Estamos hablando de que desde este punto a este hay 182 días, ¿vale? Casi medio año, casi 6 meses, que ha estado el precio consolidando. ¿Qué tenemos justamente ahora? Estamos en la parte baja del rango, ¿vale? Si dividimos el rango en 4 partes, justamente aquí como lo podéis ver, estamos por debajo de la zona de 0,25, ¿vale? O del 25%. ¿Esto qué nos dice? Pues que efectivamente, si además nos fijamos en las velas, estamos viendo cierto rechazo, es decir, en cuanto el precio cae por estas zonas, bien por el programa de recompras o bien simplemente porque hay inversores que intentan comprar en estas zonas o que están comprando en estas zonas, mejor dicho, y que buscan o que tienen expectativas de que van a poder vender el token a unos precios superiores, vemos como efectivamente desde la semana del 20 de octubre, cada vez que el precio cae, vemos que entran compras, ¿no? Creo que esto es importante, aunque no considere que sea ahora mismo un token que se pueda holdear a largo plazo, justamente por este diseño de la token economía, ya que hay liberaciones diarias bastante importantes. Creo que en caso de ver un rebote en Bitcoin y sobre todo en Ethereum, ya que al final es un token ligado a lo que sería el ecosistema de Ethereum, creo que podríamos ver un buen rebote, sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente: siempre vamos a buscar lo que se conoce como fuerza relativa, que al final es que en caso de que Bitcoin me haga un nuevo mínimo que correspondería con el mínimo que se vio el lunes más o menos 3 de octubre, que es cuando también Ethereum Finance más o menos, que lo vea el 4 de noviembre, si en este caso tenemos que Bitcoin rompe ese mínimo de ahí y sin embargo tenemos que Ethereum Finance consigue, vamos a marcarlo aquí, consigue no hacer un mínimo inferior, lo que podríamos tener justamente es que nos muestra cómo el gráfico nos está dando a entender que hay fuerza relativa, es decir, mientras Bitcoin rompe y crea un nuevo mínimo, tenemos que Ethereum Finance no lo hace, mostrando que si Bitcoin tiene una recuperación como podemos estar anticipando, el caso de Ethereum Finance, de EtherFi, puede darnos una rentabilidad bastante superior tanto a Bitcoin como a Ethereum, ¿no? Entonces, este es el token o el gráfico que dejo para que lo analicéis vosotros mismos. Creo que es un token interesante, sobre todo, más que sí, creo que mejor dicho es un proyecto muy interesante que está generando mucho revenue. Actualmente son más de 100 millones de revenue recurrente anual, y lo cual es una barbaridad para un proyecto de cripto, pero sin embargo es el mejor ejemplo de cómo un diseño malo o un diseño extractivo en su token economía puede resultar en un gráfico completamente desastroso que, si nos fijamos desde lo que sería máximos, ha perdido actualmente, vamos a calcularlo, ha perdido más o menos un 90%, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, si ha sido así, dejadme un me gusta, un comentario, yo estaré encantado también de responder cualquier duda y nos vemos en el siguiente. Chao.